Hola, buenas noches. Queremos darles la bienvenida a todos los que están hoy, en esta masterclass donde tenemos a las especialistas, la neuropsiquiatra, la doctora Mari Carmen Hernández, con más de 30 años de experiencia, y a la tanatóloga Carolina Ortega, con más de 15 años de experiencia. Bueno, hoy vamos a hablar del duelo por un aborto. Para esto queremos que pues participen, que levanten su mano, pregunten, cuenten lo que ustedes quieran y también queremos comentarles que esta masterclass va a ser grabada y después les pasamos el enlace para que lo puedan ver. Muchas gracias y bienvenidos. Aquí, Le doy la palabra a las especialistas. ¿qué ves? No, Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Si escucha algo de ruido, si alguien tiene su micrófono abierto, por favor, nada más les encargamos que lo cierren para que todas puedan escuchar bien, por favor. Bueno, pues buenas noches. El tema de hoy es un tema, pues, muy complejo, un tema del que a veces no se habla. Entonces, les invitamos que quien quiera ir participando a lo largo de la masterclass y cualquier cosa, levanten la mano, pueden abrir su micrófono en cualquier momento. Pues vamos a empezar. Les quiero compartir ahorita un archivo, denme un momentito y se los pongo. Ok, bueno, pues hoy hablaremos de lo que es el duelo gestacional y aborto. Y bueno, obviamente a mí me corresponde hablar sobre el abordaje tanatológico y ahorita la psiquiatra Mari Carmen, pues ella nos hablará desde su punto de vista. Ok, bueno. Como introducción, hay muchos que ya nos han acompañado en varios de estos talleres, pero los que no, bueno, les comento brevemente, ¿no? ¿Qué hace la tanatología? Pues va a acompañar a las personas que tienen alguna pérdida. En este caso hablamos obviamente de la pérdida, pues, de un bebé, ¿no? O de un embarazo. El duelo gestacional y el aborto son pérdidas sumamente intensas, mueven demasiadas emociones, pero desafortunadamente, aún que son tan fuertes, tan intensas, desgraciadamente no se le da ese valor porque socialmente luego son pérdidas que no se hablan, que se minimizan, lo cual hace que el duelo pueda ser mucho más complicado. ¿De qué sirve un acompañamiento tanatológico en esto? Pues bueno, obviamente va a servir para validar los sentimientos, para contener todas estas emociones y ofrecer sobre todo ese espacio seguro en el que ustedes puedan hablar, en el que puedan llorar, puedan enojarse, puedan decir absolutamente todo. Porque en este tipo de situaciones, pues mucha familia, muchos amigos a veces sí, sin ninguna maldad, pero empiezan a emitir juicios, a hablar de religión, a hablar de una cantidad de situaciones o una cantidad de temas que no vienen al caso y sobre todo, más que ayudar, pueden lastimar mucho más a esa persona que está viviendo esa situación. Ok, bueno, en los tipos de pérdidas, digamos, hablando de un duelo gestacional o un aborto, hay diferentes tipos, como los menciono. No me voy a meter en cada uno, porque no es mi área, evidentemente, pero bueno, solo los pongo aquí como los tipos que hay, ¿no? O sea, ya sea aborto espontáneo, inducido, embarazo ectópito, embarazo anembrionario, muerte fetal, muerte neonatal. Son los que hay y obviamente, bueno, estos tienen obviamente sus causas médicas, sus circunstancias, que bueno, eso cada uno tiene sus razones, pero no, en ese punto no me voy a yo a meter, ¿no? Pero solo los menciono. Ok, hablando de el aborto por decisión voluntaria, bueno, sí es una decisión voluntaria, evidentemente, pero eso no quiere decir que no exista un duelo. ¿Por qué? Porque habría que ver todo el contexto de esta persona, por qué decidió. Si decidió, ¿por qué? Porque podía poner en riesgo su salud, su vida, porque ya era un cuarto embarazo, un tercer embarazo, o el número de embarazo que fuera, y ya económicamente ya no era viable, ya no era económicamente posible, porque
en ese momento no le interesa, no quiere, o sea, porque fue una violación, por cualquier situación que sea, el hecho de que sea una decisión no quiere decir que no conlleva un duelo, no quiere decir que la persona vaya a estar feliz, no, eso también genera muchas emociones, porque incluso esa decisión va implícita de muchísimas cosas, de muchas dudas, de muchos cuestionamientos y la parte más importante, de muchos juicios. La familia opinando, es que deberías hacer, no deberías hacer, si has, no has, y el secretismo, ¿no? Entonces, claro que también lleva muchas emociones. Obviamente hay culpa, hay miedo, eh, justamente también por este miedo a veces y por la culpa familiar y por esas situaciones, pues también a veces se da el que desafortunadamente tomen esa decisión y lo hagan totalmente solas las mujeres y desgraciadamente algunas acaban con su vida porque van a lugares clandestinos. Entonces también, o sea, es una situación que sí, aunque se toma la decisión, es también un duelo muy solitario, un duelo muy complejo, en el que la decisión es sumamente fuerte y la que conlleva muchísimas consecuencias para bien y para mal, ¿no? Y obviamente no se puede juzgar. Es un duelo que obviamente es súper silenciado, súper estigmatizado, porque aparte dice, bueno, pues ¿qué te duele? No, pues tú lo decidiste. Sí, sí lo decidí, pero sí me duele. ¿Por qué? Porque pues la verdad ya mi salud estaba en riesgo y pues si a mí me pasa algo tengo otros tres, entonces pues no es, o sea, ¿qué voy a hacer con los que tengo, no? Entonces también te pones a pensar y dices, pues sí, sí me duele por la posibilidad de este otro bebé, pero también sí, cuando se decide sí, pero tampoco puedo dejar a los otros con esa posibilidad de que la madre muera. Entonces es una decisión muy compleja, pero desafortunadamente las sociedades aquí no se habla, aquí no pasó nada. Digo, ya casi no se da, pero todavía aún se da, que muchas veces de chavitas se embarazan y, no, no, es que en esta familia eso no se da, y entonces tienen que salir casadas y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que las hijas salen embarazadas y entonces las llevan los padres a abortar, todo de manera secreto, todo de manera oculto. Y entonces, ¿qué pasa en esa situación? Que obviamente la persona ni siquiera puede llorarlo, ni siquiera puede mencionarlo, porque en teoría no pasó absolutamente nada. Entonces eso también hace que a la larga tenga unas complicaciones emocionales durísimas, porque como no se menciona absolutamente nadie, pues es, ¿por qué está triste? ¿Por qué está rara? Pues no, no puede decir por qué se siente mal, ¿no? Obviamente es un duelo que también requiere mucha ayuda, mucha validación y sobre todo sin juicios. El por qué se hizo, por qué no se hizo, es decisión de la persona que lo tomó y no es una decisión que se tome a la ligera, ¿ok? Bueno, repercusiones en la salud mental. Bueno, hay un montón de repercusiones. Esas las va a tocar mi compañera Mari Carmen. Ahorita yo no me voy a meter en esa parte justamente, pero desafortunadamente, como les mencionaba ahorita, son duelos a veces tan secretos que sí pueden llegar incluso a intentos de suicidio, depresiones y un montón de serie de cosas, justamente por eso, porque las emociones tienen que salir de una otra manera y cuando se guardan, pues tienen una gran repercusión en la salud mental, que de eso nos hablará ahorita la doctora. Ok, ¿qué factores influyen en la intensidad del duelo? Bueno, intensidad, por darme a entender un poco, porque no, como hablamos de emociones, tampoco es como que haya grados, ¿no? Así de el dolor 1, el dolor 10, no, no es así, pero un poquito para que entendamos de qué se trata esto. Hay muchos factores, ¿no? Uno puede ser incluso la edad gestacional, porque, y el deseo también, ¿no? Porque, bueno, la edad gestacional puede ser que igual era muy chica, entonces tú no estaba no, no obviamente pues tiene todavía las posibilidades más adelante de poder tener otro embarazo, pero si quizás ya era una persona que había tenido ya problemas de infertilidad, ya lo había intentado, y es una persona con cierta edad, ya con ciertos riesgos, pues también puede ser un duelo muy complicado porque igual era la última oportunidad y no se dio, ¿no? También hablando de esta parte del deseo previo, pues también es qué tanto ese bebé fue planeado, qué tanto les había costado trabajo, como les mencionaba, ¿no? Si había habido problemas de infertilidad o no, también todo eso influye. Luego, pues bueno, el motivo de la interrupción, ¿no?
Si fue obviamente, pues en esta parte gestacional, porque no se dio, porque no dejó de crecer el embrión o porque fue un aborto voluntario, también todo eso influye, ¿no? Y en la etapa, ¿no? Porque a veces, pues, desgraciadamente, no solo son los abortos espontáneos en los primeros meses, desgraciadamente a veces también se dan ya más avanzado el embarazo y esto también puede complicar porque, digamos, mucho se habla del primer trimestre, ¿no? Que es el complicado. Hay gente que no lo anuncia a sus familiares y amigos en el primer trimestre justamente por eso, ¿no? Por ese pues, factor de riesgo, obviamente, que puede haber a veces de que no se logre. Entonces, cuando ya es un embarazo un poco más avanzado, pues sí puede ser más complicado porque ya, obviamente, pues ya se compraron cosas, ya hay ropita, ya hay a veces hasta nombre, ya hay esa ilusión, ¿no? Ya está esa situación ya como más, más tangible, entonces también puede ser un duelo mucho más complicado, ¿no? Este, ay, me están diciendo, ¿no se ve la pantalla? Perdón, no sé por qué No, no se está viendo. no, no se ve. Ay, qué raro, perdonen. Ahorita la quito, yo juraba que se veía. Ahorita denme un segundito. Sí, no se está Bueno, viendo. todo esto se los había hecho y no importa. Y se los mando en el chat. Bueno, todo esto en el chat, siempre les mandamos la información. Entonces, en el chat ahorita, al ratito les pongo todo esto. Ahorita se los pongo. Denme un momentito, perdón, para salirme. Mm, Aquí está. Ok. Perdón, una disculpa, no sé por qué no se veía la presentación, pero bueno. De todas maneras se las mando en el chat y ya para que la puedan ir viendo con toda la calma del mundo, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera seguimos aquí. Entonces, déjenme nada más la pongo yo para mí. Ok, perfecto. Bueno, otro de los factores, aparte, bueno, es obviamente, pues, qué tanto apoyo de la familia y de la sociedad hay, ¿no? Porque también, pues, a veces si la familia, pues, aunque no estén de acuerdo, pueden apoyar o no, pueden influir en que obviamente sea un duelo más complejo o no, ¿no? Las creencias religiosas, también ese es un tema bien complicado, porque no, pues es que es pecado, porque cómo, y más allá de las religiones, también hay que escuchar a la persona, a esa mujer que obviamente está ahí sufriendo, ¿no? Sobre todo cuando es un aborto voluntario, pues también a veces dentro de sistemas religiosos, pero sí son importantes las creencias, pero también es importante lo que esa persona en ese momento está sintiendo, por qué está tomando la decisión, ¿no? Y eso puede hacer que también se complique muchísimo. Otro de los factores también son la salud mental. La salud mental, cómo había estado previamente, si ya había tenido algunas situaciones de enfermedades mentales previas, que eso también obviamente en esta situación pues hace que sea muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, sí, obviamente también, como les comentaba hace rato, ¿no? Si estamos hablando de una persona que ya tiene problemas de infertilidad, que ha tenido varias pérdidas, pues obviamente va a ser un duelo más complicado, ¿no? Porque no hablamos de una sola pérdida. Insisto, no es cuantificable el dolor, pero sí, evidentemente, si hablamos ya que ya ha habido varias pérdidas que no se puede lograr, claro que va a ser una pérdida mucho más fuerte, ¿ok? ¿De qué nos va a servir la tanatología? ¿De qué les puede servir? ¿Qué pueden encontrar aquí? Uno, pues obviamente van a encontrar un espacio en cualquier terapia sin juicio, donde se les van a validar las emociones. Obviamente aquí, en un duelo gestacional o un aborto voluntario, pues las emociones son totalmente ambivalentes, suben, bajan, sienten enojo, sienten tristeza, a veces enojan incluso, sobre todo cuando son pérdidas pues, en los primeros meses
en cualquier etapa del embarazo, pues se enojan con Dios, con la vida, con los doctores, y es válido. O sea, de momento es válido. ¿Por qué? Porque en ese momento es momento de sentir y sentir que lo que esa persona en particular en ese momento quiere sentir, y si quiere sentir enojo, si quiere sentir dolor, no hay que reprimirlo. Aquí obviamente hay límites, hay parámetros que tenemos también para decir, bueno, aquí ya se está complicando, pero de momento al inicio es totalmente válido sentir todas las emociones juntas. Pero muchas veces, no, no te enojes, no te enojes. Ya va a pasar. No estés triste. Los doctores no tienen la culpa. No, y quizá los doctores no. Que también hay negligencias médicas, sí, por supuesto. Pero a veces no. Pero en ese momento, dejen a una persona que hable. ¿Por qué? Porque está pasando un dolor sumamente fuerte. ¿Ok? Y bueno, aquí obviamente también hay que encontrar a cada persona qué les sirve. A veces, pues, o aparte de la terapia, pues hay que buscar también que otros recursos le puedan servir, ¿no? Ya sea, buscar en la escritura, en el arte, o sea, ¿qué otras, digamos, cosas alternas pueden ayudar para ir saliendo esto? ¿Ok? Obviamente hay que trabajar muchísimo las culpas, evitar toda esta parte de la represión religiosa, por ejemplo, porque esa puede ser bien complicada para salir adelante, ¿no? Puede ser un gran obstáculo. Otra cosa importante es que en la gran mayoría de los casos se requiere pues, la terapia individual, pero en muchos casos también es deseable que se haga la terapia en pareja. Desgraciadamente, en muchos casos, cuando hay pérdidas, a veces las parejas se separan. ¿Por qué? Porque obviamente, pues para el hombre a veces sí le duele, pero le duele de una manera diferente, la mujer lo expresa de una manera diferente y no llegan a un punto de acuerdo, ¿no? Porque a veces empieza justamente esa competencia de, es que a ti no te duele, no, es que sí me duele, pero yo lo expreso de diferente manera. Igual el esposo no llora y la esposa sí, o viceversa, el esposo está llorando y la mujer no. Entonces a veces no hay ese punto de acuerdo y dicen, pues es que a ti no te duele, a ti te vale. Tú ya seguiste como si nada. No, es que no seguí como si nada, es que yo tengo que pagar las facturas. O el salirme a trabajar no es que me valga, el salirme a trabajar es lo que de momento me está manteniendo vivo y me está manteniendo en pie. Entonces no, no es que me valga, no es que no me interese, o no es que no me intereses tú, pero si yo me quedo aquí contigo ahorita, nos vamos a poner a llorar los dos y nos vamos a hundir los dos. Entonces también esa parte a veces es bien importante porque a veces sí no puede compaginar la pareja porque obviamente el dolor va a ser diferente el papá y la mamá, por obvias razones. Obviamente también si hablamos de problemas de infertilidad también va a ser mucho más complicado, ¿no? Toda esta situación, todo lo que conlleva obviamente tratamientos hormonales que son devastadores, entonces todo eso son cosas que a veces hacen muy, muy complicado todo esto, por eso también es a veces deseable que también haya terapias de pareja, ¿ok? Entonces, bueno, todo esto es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente es una etapa en la que las emociones van a subir, van a bajar, va a haber muchísimas opiniones, va a haber muchas dudas, va a haber cuestionamientos o sea, digo, desde que sabes que me hubiera alimentado mejor, hubiera ido con otro doctor, si es voluntario, tome la decisión correcta o no. Hay muchísimas dudas. Entonces, yo sí les digo algo, si ustedes están pasando por una situación así, ahorita es momento para ustedes, sola y exclusivamente para ustedes. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay mucha gente de muy buena voluntad que quiere acompañarlos, pero también usted a veces, por pena decimos, bueno, sí ven, pero es gente que no aporta en este momento. Entonces también ustedes tienen todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Gracias, pero ahorita no estoy para recibir a nadie, o específicamente a ciertas personas, ¿no? Porque a veces personas, más que ayudar, aunque sea con la mejor voluntad, no ayudan. Por comentarios, por situaciones, no ayudan, no suman en esta parte de mitigar el dolor, ¿ok? Ahora, hablando justamente de todo esto, pues aquí también hay unos, digamos, los sís y los no en esta parte de la familia y la sociedad cuando hay una persona que está viviendo un duelo, ya sea gestacional o un aborto. Lo más importante es no juzgar. Eso es primordial. Cualquiera que sea el tipo de aborto que haya tenido esta persona es jamás juzgar. Validar obviamente lo que está sintiendo. Jamás decir que exagerada ya pasará. No, es que hay que validar. Y lo más importante en estas situaciones a veces es escuchar en silencio. ¿Por qué?
porque la persona a veces lo que más necesita es hablar, y hablar y hablar y hablar. Pues no necesita que tú le digas nada, es hablar y escuchar y validar. Eso es sumamente importante, ¿no? A veces, sobre todo, por ejemplo, cuando hay otros hijos, pues las personas están muy mal, ¿no? La pareja ves que está muy mal, están devastados. ¿Qué pueden hacer ustedes? Porque dicen, bueno, es que pues le hablo y no reacciona, no puedo hacer nada. No, por supuesto que no pueden hacer nada, por supuesto que no le pueden quitar el dolor, pero sí que pueden, sí, saben qué pueden hacer, es ir a esa casa y decir, oye, ¿sabes qué? Me llevo a tu hijo o tus hijos, los que si tienen hijos, ¿sabes qué? Me los llevo, los llevo a comer, les doy una paseada, o sabes que me quedo con ellos aquí en la casa, tú salte, date la vuelta, despéjate, o ve a la casa, llévales comida preparada. Eso ayuda mucho. Si son familiares muy cercanos, vayan, ayuden a preparar la comida, ayuden con los otros hijos, ayuden en la casa. No lleguen a una casa y digan, híjole, está la cocina tirada, híjole, está la olla que pues no la han lavado en días, o la ropa. No, o sea, no digan eso. Lleguen y ¿sabes qué? Pongan la lavadora, pónganse a lavar los platos. Ayuden en esa parte y eso es muy bueno, sobre todo cuando hay mamás que ya tienen otros hijos. ¿Por qué? Porque es bien complicado atender a los otros hijos y estar con el dolor. Entonces, de esa manera sí pueden ayudar. Y es muy, muy útil, ¿no? Y también hay veces que hay personas que no pueden estar con una persona que está pasando un duelo, que está llorando, que se siente mal, porque no saben cómo reaccionar. Y también es válido. Entonces, pero quieren ayudar, así ayuden. Ayuden, digamos, en especie o con mano de obra. Esto de verdad sirve muchísimo. Otra cosa también bien importante es respetar los tiempos y los espacios de las personas que están en duelo. Y aquí me refiero es, no jamás digan, oye, es que yo pasé por lo mismo y yo ya a los 6 meses ya me sentía bien, o al año yo ya lo volví a intentar, o no, o sea, tú eres tú. Jamás digan ni comparen, oye, pues es que, pues ya pasó un año, ya pasaron dos, ya pasaron 6 meses. No, no sabes lo que está pasando específicamente con esa persona. Igual con los espacios, ¿no? Porque a pesar de que puede ser, bueno, ya pasó 6 meses, ya pasó un año, igual esa persona no se siente bien, incluso para ir a una fiesta, para una reunión con la familia. Respetemos eso, ¿no? Evidentemente, como les mencionaba hace rato, hay parámetros también en el que ya una cosa es respetar esos espacios y cuando ya estamos hablando de situaciones ya más complejas, ¿no? Pero, sobre todo al inicio y sobre todo cuando no vemos señales de alarma, sí hay que respetar los espacios y los tiempos. Incluso si una persona que está viendo un duelo de este tipo va a un evento familiar o social, va y dice, no, ok, sí voy, no sé qué. Y a medio evento dices, se siente totalmente fuera de lugar, no se siente bien y dice, ya me voy, no la detengan. Ah, ok, va, está bien, luego nos vemos. No la detengan ni la cuestionen. Quizás se sintió fuerte, quizá dijo, sí puedo, sí voy, pero ya estando ahí dijo, no puedo. Y es válido. No la detengan, no la forcen, no la hagan sentir mal. Eso es bien importante, ¿ok? Ahora, los nos o las partes que podemos evitar, que es bien importante evitar cuando se pasa una situación así. Una que es un clásico, ay, pero si eres muy joven, tienes oportunidad, más adelante. Ah, no importa si más adelante puede tener la oportunidad de tener uno, dos, tres, no importa. Ese era importante. Ese ya había creado una ilusión. Si ya sabían que era, ese ya tenía un nombre. Ese embarazo, ese bebé, ya tenía un nombre, ya tenía un espacio, ya había un cariño. Entonces no digan, es que eras muy joven. No, será joven o no, no saben. No saben el dolor que en ese momento está pasando. Hay gente que del dolor tan fuerte que llegan a pasar, no vuelven a intentarlo. Entonces, por favor, esa frase de verdad no. También por algo pasan las cosas. Sí, esa frase también es desafortunadamente muy usada, pero en esos momentos la gente no lo entiende. O sea, por algo pasan las cosas y entonces ahí entra el cuestionamiento. Ah, entonces yo actué mal y entonces ¿por qué? Y entonces, o sea, no. Por algo pasan las cosas, no. En ese momento no se va a entender eso. De evitar decir ese tipo de cosas. Tampoco, la religión tampoco meterla, ni para bien ni para mal, porque también puede ser em, una cuestión bastante complicada meter ese tipo de religiones, de por sí pues la persona está más enojada, entonces no meter religión, ni mucho menos, ¿no? Es de verdad escuchar y aceptar lo que estoy diciendo, sin juicio. Y no minimizar el dolor, porque también muchas veces dicen, ay, bueno, pero ni había nacido, o sea, ay, ya, ay, solo tenías un par de semanas, ay, no pasa nada, no, sí pasa,
sí pasa, porque igual en ese par de semanas ya se había ilusionado, ya se había imaginado una vida, ya le había puesto nombre, sí pasa. Igual tú, pues te pasó lo mismo y reaccionaste muy bien, ok, perfecto, qué bueno, pero cada persona vamos a reaccionar con las emociones de una manera totalmente diferente. Entonces jamás minimizamos el dolor, jamás digamos no pasa nada, no lo habías conocido, no. O como les mencionaba hace rato, cuando es voluntario, ay, pero tú lo decidiste, sí, el hecho que lo haya decidido no quiere decir que no me duela, ¿ok? Entonces es bien importante ese tipo de cosas para poder ayudar, ¿ok? Y bueno, en ese punto, cuando hablamos de un duelo gestacional o de un aborto, es fundamental la terapia, ¿no? Ya obviamente dependiendo cada caso, cada situación en particular, como les mencionaba, puede ser obviamente terapia individual, terapia de pareja, y también puede ser, bueno, terapia tanatológica, como es mi caso, terapia psiquiátrica, bueno, la parte psiquiátrica, como ahorita la doctora nos va a hablar, o sea, dependiendo cada caso, a veces podemos complementar, o sea, dependiendo ya cada caso, pero sí es bien importante que acudan a pedir la ayuda porque no es un duelo nada fácil. Es un duelo que en la gran mayoría de los casos se vive en silencio, se vive con una sonrisa de fuera porque pues no, en teoría no pasó nada, ¿no? Y sí pasa. Mueve todas las emociones, mueve toda tu vida, te cambia toda la perspectiva, ¿no? Entonces, sí es lo más deseable que busquen ayuda la que ustedes deseen y en el momento que ustedes deseen, pero sí háganlo, por favor, porque de verdad es un duelo muy complejo que tiene muchísimas aristas y que desafortunadamente todavía hoy en día no son duelos que se vivan acompañados. Sobre todo porque si es, digo, de las dos vertientes, si es voluntario, pues tú lo decidiste, ¿no? Pues no te duele. Y si es un duelo por una pérdida gestacional, no pasa nada, pues estás joven, no pasa nada, ay, bueno, lo puedes volver a intentar, y al final de cuentas, cualquier advertencia se va a minimizar. Entonces, eso lo hace muy complicado y en muchas ocasiones las personas prefieren, obviamente, aislarse, alejarse y no tocar el tema, porque ven que no hay ese espejo, pues esa retroalimentación, esa que te digo, oye, ¿sabes qué? Pues te entiendo, o no te entiendo, pero te acompaño, ¿no? Te escucho. No hay. Entonces, puede no estar de acuerdo en lo que está viviendo una persona en duelo. Puede no entender, pero escuchen, no juzguen. Y si no pueden escuchar y si no pueden entender, si no pueden estar ahí acompañando, escuchando a la persona, hagan de comer, ayuden a los otros hijos, o sea, hagan otras cosas. Hay muchísimas cosas que hacer, que se puede hacer como familia y como sociedad cuando hay una mujer en duelo y también el padre, porque como les digo, lo viven de diferente manera. Entonces, bueno, por mi parte de momento es todo. Ahorita le doy la palabra a la doctora. Igual, si alguien quiere participar, pues bienvenido. Adelante, doctora, te escuchamos. Bien. Bueno, buenas noches. Buenas De nuevo noches. un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que sí, que el tema de hoy es sumamente importante, tan importante que no se le da la importancia que merece, ¿sí? Porque muchas veces se cree que las mujeres pueden superar esto así de fácil y un aborto de cualquier tipo que sea, pues sí tiene muchísimas implicaciones, ¿sí? Tanto en la salud física como en la salud mental. De ahí la importancia de darle el valor que esto, por supuesto, merece. Ajá. El aborto, como ya nos explicó nuestra compañera, pues puede ser, por supuesto, inducido y puede ser espontáneo. Y como ella bien decía, pues hay diferentes tipos dentro de la ginecología hasta el embarazo ectópico, que puede ser considerado también un tipo de aborto, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí no vamos a especificar las características de cada uno, pero sí vamos a hablar de las implicaciones que tiene para la salud física,
Vamos a empezar por lo físico y después para la salud mental, ¿verdad? Ante todo y primero que todo, esto, aborto, no se expresa, no se manifiesta, no se comporta igual para todas las personas. Cada persona lo puede vivir a su manera, a su forma, con sus manifestaciones somáticas, con sus alteraciones, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que una persona que aparentemente se ve bien no esté sufriendo, o una persona que aparentemente tiene un problema físico no sea a consecuencia de este aborto, ¿verdad? Entonces, aborto, sus efectos sobre la salud física son muchísimos. Ustedes no tienen idea de cuántas cosas son importantes valorar, ver, seguir, ¿verdad? Se quedó congelado esto. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, se escuchan? Sí, escucha. sí se escucha. Sí, se Sí. escucha. Ajá, bueno, no se ve bien, no sé, pero bueno, por lo menos me escuchan y es lo importante. Déjame ver de nuevo. Ajá, ahora sí. Bueno, le decía que las implicaciones en la salud física. Vamos a empezar número uno, ¿sí? Y de manera inmediata, ¿qué se produce en el organismo? Cambios hormonales, ¿verdad? ¿Por qué se producen cambios hormonales? Porque la mujer pasa de un estado a otro, o sea, estás embarazada. Aunque ese aborto se haya producido a las 4 semanas, las 5 semanas, las 6 semanas, esa mujer estaba embarazada. Al interrumpirlo o al producirse naturalmente ese embarazo, ese aborto, pues eso trae como consecuencia toda una serie de alteraciones que quedan en tu organismo, ¿sí? Porque tú estás embarazada y lo perdiste. Entonces hay un movimiento hormonal, se produce un cambio endocrino metabólico, se produce un trastorno hormonal, de tal manera que la mujer puede sentir dolor, puede tener procesos inflamatorios, también puede tener eh, sangramientos, puede tener, por supuesto, otras manifestaciones que pueden llevarla a la fatiga, al cansancio, a la pérdida, por supuesto, del sueño, a la pérdida del apetito. Fíjense cuántas cosas trae esto desde el punto de vista biológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha producido un cambio hormonal en nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué más? Otra cosa importante, alteraciones en el sueño. Acuérdense que el sueño es un regulador de nuestra vida. Ajá. Y al producirse estos cambios físicos que se producen de manera inmediata, ¿sí? Pues naturalmente alteran el sueño. Ajá. Que pueden provocar insomnio, pueden provocar diferentes tipos de pesadillas, de incomodidades a la hora de dormir, aumento del cortisol durante el sueño. Fíjense cuántas cosas a corto plazo, ¿verdad? O sea, hay una implicación física, repito, importante. Incluso, no lo he mencionado, pero hablaba de la inflamación y el dolor, no solo a nivel, digamos, genital, abdominal, sino inflamación que puede ocurrir a nivel de las articulaciones, ¿sí? Articulaciones de las manos, articulaciones de la columna lumbosacra, articulación, digamos, por ejemplo, del hombro, ¿sí? Producto de esa inflamación, repito, que queda en el organismo, producto de estos cambios metabólicos hormonales que ocurren de manera abrupta. Ahora, a largo plazo, en la parte física, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir a lo largo plazo? Les voy a hacer un comentario que estuve leyendo y me parece sumamente interesante. Hay estudios que afirman que esas mujeres que han tenido varias interrupciones de embarazo o abortos espontáneos a lo largo de su vida
pues son más propensas a padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Qué les parece? ¿Sí? Enfermedades cardiovasculares justo por ese cambio hormonal que se produce de manera abrupta, justo también por el estrés. Miren qué importante. Entonces, por eso, de aquí la importancia de atendernos, ¿sí? De atendernos, de ir al médico, de revisarnos, de tener en cuenta cada cosa que nos pasa, ¿sí? No solo, ya les digo, porque estamos estresados, sino porque tenemos algún proceso físico dentro de nuestro organismo. Esta es la parte física, como decía. Ahora, la parte mental, por favor. Ya nuestra compañera estuvo hablando de eso. O sea, se desprende que las implicaciones mentales son además muy importantes y ocurre en todo el mundo. Ocurre en todo el mundo, aunque querramos minimizarlo, no hay una mujer que no sienta, que no padezca, que no piense cuando se ha hecho una interrupción porque ha querido. Está bien, no podía, no quería, no tenía el dinero, no era la persona adecuada, fue víctima de una violación, ok. Pero sí existe una implicación en su psiquis. Sí, sí existe y la mujer va pasando por diferentes estados. Puede tener manifestaciones de ansiedad, puede tener una preocupación permanente, puede sentirse con manifestaciones somáticas producto de la ansiedad, como sudoración en las manos, el temblor, el dolor en el pecho, ¿sí? La falta de sueño, como hablaba, ajá, sentimientos de culpa, ¿sí? Incluso se habla hasta sentimientos de vergüenza, que no tiene por qué ocurrir, porque esto no es una vergüenza, ¿no? Esto es una condición normal, natural, que cualquiera la puede vivir y que además hace muchos años está legalizada en la mayoría de los países del mundo porque tiene un objetivo real, ¿verdad? Entonces, estas implicaciones desde el punto de vista mental se van extendiendo en el tiempo si no reciben una atención adecuada. ¿Y en qué manera se manifiesta? En la depresión, en los cambios del humor, el cambio del estado de ánimo. Hoy me siento bien y mañana no estoy bien, hoy estoy alegre y después me siento triste. Entonces, todo esto es lo que va quedando justamente a largo plazo. Incluso ahí me lo ponían en el chat. ¿Puede ser una experiencia traumática? Sí. ¿Puede considerarse como un estrés postraumático? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque cada persona, repito, lo manifiesta, lo evidencia según sus características propias. Acuérdense que en todos los problemas de salud mental que se nos presentan en la vida hay dos factores y uno muy importante, ¿qué cosa es? Lo que viene detrás de nosotros, lo que nosotros traemos con nosotros, ¿sí? Nuestra experiencia, los antecedentes familiares de salud, la ansiedad que tenemos en la familia. Hoy día está más que demostrado que todos los trastornos mentales o todas las afectaciones mentales, casi todas tienen una base genética, hereditaria. Hay alguien que lo padeció en la familia. Entonces, por eso es muy importante cuando ocurre un evento como este y no vamos al tanatólogo y no recibimos una orientación psicológica y minimizamos los síntomas y los dejamos pasar, como después con el tiempo van saliendo y naturalmente se van agudizando. Pues esto era algo muy importante que yo quería decir realmente, especificar para que ustedes conozcan, ¿sí? La sintomatología que va apareciendo, la importancia que se le da hoy día a todo esto, ¿sí? Y la importancia además de atenderse. La atención puede ser, como les decía, desde
una atención terapéutica, una orientación, una terapia de apoyo, una terapia cognitivo-conductual, una terapia de desensibilización, porque esas terapias también las usamos muchísimo, ¿sí? Todas estas cosas se pueden usar hasta la presencia de medicamentos si fuera necesario, ¿sí? Porque a veces para regular el sueño no es echarle ganas, necesitamos medicamentos. A veces para mejorar la ansiedad, no doctora, yo le voy a echar ganas, usted le puede echar la gana que quiera, pero eso está, mire, en su cerebro, hay que ir al médico, ¿sí? La voluntad, la motivación, el deseo de sanar y de estar bien es esencial en la vida, pero la parte biológica no la podemos descuidar, ¿sí? A veces necesitamos tomarnos un té de pasiflora y hay que tomarse, ¿sí? Y a veces tenemos que tomarnos una pastillita y hay que tomársela también. Así que esto, para que sepan que es lo más normal del mundo, hoy día mientras más informaciones tengamos mejor y estamos para eso, ¿verdad? Para informarles y para escucharlas. Así que quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, tenemos aquí en el chat una pregunta de Ade que dice, doctora, buenas noches. Mi pregunta es, aparte de ansiedad, depresión y TEPT, ¿qué otros daños psicológicos quedan a largo plazo? Bueno, y les digo rápidamente, si alguien más tiene alguna pregunta, si quieren alzar la mano, abrir su micrófono, adelante, además de escribirlo, pueden abrir su micrófono, adelante. Adelante, doctora. Mira, Ade, tú me estás hablando del inicio de lo que pudiera ser después una enfermedad mayor, ¿verdad? El inicio de un trastorno mental puede empezar por un estado de ansiedad. Bien, te voy a explicar a grandes rasgos, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo para eso. Una persona, vamos a poner un ejemplo. Tuviste que hacerte una interrupción porque decidiste que con la persona que querías tener tu hijo ya no es el adecuado. Un ejemplo, y estás a tiempo para hacer una interrupción. Tú lo haces, pero a partir de ahí, supongamos, comienzas a tener un estado de preocupación, un estado de culpa, y por qué lo hice, y por qué no se lo dije a mi mamá, y por qué entonces si hubiera hecho otra cosa, y si me hubiera cuidado, y ven tu pensamiento, comienzan toda una serie de cosas intrusivas, porque así es el pensamiento. El pensamiento casi siempre va más a lo malo primero que a lo bueno porque lo malo es el mecanismo de defensa. Claro, aunque hay personas que son extremadamente negativas y ya se enclochan en lo malo, ahí sí que no. Como también está el falso positivo que te dice, ¡ay! Todo se cura mirando para el cielo. No, no, tampoco es así, ¿no? Pero bueno, este es el inicio de algo que pudiera ser una enfermedad. ¿Cuál enfermedad pudiera ser? Por ejemplo, una depresión mayor, pudiera ser un trastorno bipolar, pudiera ser un trastorno de inadaptación, pudiera ser un trastorno más adelante, por supuesto, de comprometer, digamos, otras emociones y terminar en un trastorno obsesivo. Si esto continúa y no se atiende y está influenciado por otros elementos, terminar en una psicosis, ¿sí? O sea, la evolución es muy dependiendo de las características personales, de la herencia de la persona, de la manera en que tú afrontas los problemas, de tus factores de riesgo, de tu comunidad de apoyo. Mira cuántas cosas te he dicho. Ahora, de que pueda derivar en otra cosa, sí, claro que sí. Si no nos atendemos con tiempo, las cosas se complican. Ajá. Y mientras más tiempo pase, pues naturalmente peor. Di respuesta a tu pregunta. Vale, gracias. Dice Ade que muchas gracias, doctora. Ajá. A ver, ¿Alguien más otra quiere hacer pregunta alguna más. pregunta? ¿Quiere participar?
A ver, está levantando la mano Aline. Adelante. O bueno, alguien más que nos quiera comentar algo de los que de las que están aquí o de las especialistas. Ah, Ajá. nos dice Aline que si se puede crear un trastorno bipolar, Mira, nos pregunta. un trastorno bipolar, Aline, es una categoría dentro de las enfermedades mentales bastante seria, ¿sí? El trastorno bipolar, antes de llamarse trastorno bipolar, era la llamada trastorno maníaco depresivo, ¿verdad? El trastorno maníaco depresivo era aquel en que cual la persona fluctuaba mucho de un estado de ánimo. Iba de un estado de ánimo muy alegre, muy proactivo, muy positivo. Yo me acuerdo una historia que los profesores nos decían que las mujeres se ponían antes, las maníacas, una flor de mar Pacífico en la oreja y se llenaban todo de rojo y salían con colores exuberantes. Antes denominaban esa fase maníaca así, como un estado de excitación, hablaban mucho, esos comportamientos, ¿verdad? Y el otro estado es cuando tú vas cayendo a una fase depresiva. Ahora, tú no creas ese problema, Aline. Eso tú no lo creas. Eso se va desarrollando por múltiples factores, ¿verdad? El primer factor importante en un trastorno bipolar es la herencia, ¿sí? Los factores genéticos. Generalmente en la familia alguien padece una enfermedad depresiva, alguien padece una distimia, alguien tiene alguna de estas características, ¿no? Y en la medida en que el tiempo va pasando, se le van añadiendo otros elementos. Y estos elementos son los que van naturalmente provocando esta disfunción, porque es una alteración, ¿verdad? Una disfunción del pensamiento humano que afecta sobre todas las cosas la conducta y las emociones. Pero el trastorno bipolar es una enfermedad que hay que tratar. Generalmente se trata con medicamentos según en la etapa en la que está el paciente. ¿Entiendes? Ahora, tú solita no te lo provocas. No, 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 no. Eso no es, ay, yo quiero tener un dolor de estómago. Bueno, puedes comer mucho ese día y a lo mejor te da dolor de estómago, pero esto no es igual, ¿sí? Eso se atiende, se mejora, se cura, ¿sí? Pero depende de todos estos factores. Gracias. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. ¿Alguien más que ¿Alguien más quiera que quiera comentar? comentar? Bueno, pues yo Bueno, pues quiero yo nada quiero más, nada más, si no hay si no hay preguntas, preguntas, nada más, nada bueno, más, bueno, gracias a las que gracias a los que participaron el día de participaron en hoy. el video. Esto se queda Esto se grabado, queda en les les mandamos el link mandamos el link
y ya ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y bueno, cualquier cosa, ahí está en el chat, ahí están nuestros datos, tanto de la doctora como los míos. Ahorita también les mando la presentación. Y bueno, pues nada más como les comentamos, son duelos que son bien importantes, son situaciones bien importantes que se deben atender. Entonces, también dejamos los datos tanto de la doctora como el mío, lo que ustedes requieran, a la orden. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, buenas noches, mis compañeras Andrea y Caro. Hasta luego, que estén bien. Vale, igual que para ustedes, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. No se salgan del chat porque ahí vamos a estar poniendo los próximos eventos. De igual forma, bueno, ahí vamos a poner toda la información. Gracias.